Dios le bendiga mucho más en esta mañana. Desde nuestra Iglesia Cristiana Milagro de Dios, Señal de lo Alto, en la ciudad de Sincelejo, le estamos dando la bienvenida a este tiempo de devocional. Damos gracias a Dios por su fidelidad. Damos gracias a Dios por su amor y su bondad. En este día bendecimos la vida de nuestros pastores José Contreras, nuestra pastora Iris Benítez, evangelista José Daniel. Damos gracias a Dios por su vida, usted que se conecta con nosotros, usted que se une a esta transmisión. El Señor le siga bendiciendo mucho más. Quiero invitarle en este día, vamos a estar dando gracias a Dios, vamos a orar. Vamos a decir: Padre que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos, te damos a ti el honor y te damos a ti la gloria. Gracias por este tiempo, gracias por darnos la oportunidad de compartir tu palabra. Precioso Espíritu Santo, es usted el invitado en esta mañana para que sea usted guiándonos de una manera especial, dirigiendo nuestros pasos. Gracias te damos, Dios, en este día, porque nuevas son tus misericordias y ellas se renuevan en este día a nuestro favor. Gracias te damos en este día, Señor, porque podemos leer tu palabra que es viva, tu palabra que es eficaz. Gracias porque es tu consejo el que permanece para siempre y hoy queremos estar pendientes y atentos de todo lo que usted tiene preparado para nosotros. Te damos gracias, Dios, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios en este día. Le bendecimos a usted que está allí conectado, en el nombre de Jesús. Y me permito compartir la palabra en este día en el Salmos 40, del verso 1 en adelante. Vamos a estar haciendo lectura en el nombre de Jesús. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Amén. La palabra de Dios en este día nos habla de una oración que hizo el salmista David y daba gracias, y era una oración dando gracias por que Dios le concedió la victoria sobre una situación que él estaba pasando en ese momento. Podemos mirar, como dice la palabra, que en el verso 1 que David esperó con paciencia que Dios le escuchara. David esperó con paciencia la ayuda del Señor. Y muchas veces cuando usted y yo nos encontramos en diferentes dificultades o situaciones difíciles, lo que anhelamos es salir pronto de ella. Pero vemos que en medio de la prueba, vemos a David esperando con paciencia la ayuda del Señor. Y la palabra también nos habla en la carta esa que escribe el apóstol Santiago, en el capítulo 1, verso 3, que la paciencia se produce cuando usted y yo nos encontramos en diferentes pruebas. Es decir, que solamente vamos a poder desarrollar la paciencia que Dios quiere y requiere de nosotros es cuando usted y yo nos encontramos en diferentes pruebas. Sabiendo, dice la Escritura, que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces vemos que cuando usted y yo tenemos pruebas, dificultades, diversas pruebas, primeramente debemos estar en consumo gozo. Dice también Santiago que debemos gozarnos en la prueba, pero muchas veces tendemos a desesperarnos, y Dios quiere que en medio de lo que usted hoy y yo podamos estar viviendo, aprendamos a esperar con toda paciencia la ayuda, la intervención, la obra de Dios en nosotros. Que esperemos con paciencia la respuesta que Dios tiene para nosotros,
porque ciertamente nos vamos a hallar en algún punto de nuestra vida en diversas pruebas, pero la forma como usted y yo afrontamos las pruebas, cómo las asumimos, va a marcar una diferencia. Por eso el apóstol Santiago le está diciendo, y en medio de su carta nos escribe y nos habla Dios por medio de esta palabra, que cuando nos encontremos en diversas pruebas, debemos tener gozo, debemos tener paciencia, debemos tener paz. Y cuando nosotros nos encontramos en estas pruebas, la fe que hay en nosotros, la confianza que hay en Jesús, produce paciencia. Eso es lo que Dios quiere en este tiempo, que usted y yo podamos desarrollar, sabiendo que, así como muchos, también lo habla el escritor de Hebreos, nos habla con respecto a la fe y nos recuerda que muchas de las personas o personajes bíblicos que vemos alcanzaron las promesas por la paciencia. Y vemos, por ejemplo, el caso de Abraham, que nos habla la palabra que fue un hombre que por su fe y paciencia heredó la promesa. Y nosotros, dice la palabra en Hebreos 6, en el capítulo 12, a fin de que nosotros no nos hagamos perezosos, sino que imitemos a aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Usted y yo somos herederos de todas las promesas que Dios ha dado, porque somos sus hijos y heredamos ciertamente las promesas que están escritas en su palabra. Por eso también la Escritura nos dice que la forma como asumimos la prueba, la dificultad, esa situación difícil va a marcar una diferencia. Y cuando nos hallemos en diferentes pruebas, debemos aprender por medio de la confianza que tenemos en Dios a esperar con paciencia. Y también nos habla la palabra entonces que debemos imitar a aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y nos dice que cuando Dios hizo la promesa a Abraham, dice la palabra que le declaraba que de cierto le bendeciría con abundancia y le multiplicaría grandemente. Eso lo encontramos en Génesis, cuando Dios da la promesa a Abraham en Génesis capítulo 22. Y nos dice la Escritura que habiendo Abraham esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Y es lo que Dios quiere en este día, que usted y yo podamos heredar las promesas. Y David, en medio entonces de su oración, dice: pacientemente esperé a Jehová. Y Dios quiere que esperemos con paciencia en su ayuda, en su intervención, en su obra. Queremos muchas veces que Dios solucione las cosas, que Dios acomode las cosas en nuestro tiempo, a nuestra manera de ver las cosas. Y es que Dios tiene una sabiduría que sobrepasa todo entendimiento. Dios tiene un pensamiento distinto al nuestro y Dios ve mucho más allá de lo que hoy podemos ver. Cuando estamos en dificultades, vemos solo el problema. Muchas veces nos enfocamos en el problema y se nos olvida por un instante que Dios está por encima de cualquier problema, enfermedad, dificultad, crisis. Dios está por encima de todo eso. Entonces podemos mirar que Dios quiere que tengamos la actitud correcta en el momento de la prueba. Entonces podemos mirar que David aprendió a esperar con paciencia la ayuda de Dios, así como Abraham aprendió a esperar con paciencia y heredó todas esas promesas que Dios tenía preparado para él. Entonces dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Entonces, cuando usted y yo nos encontramos en diferentes pruebas, la fe que hay en nosotros va a ser probada. Y cuando estemos en dificultad, lo mejor es ir a la presencia de Dios, así como lo hizo este hombre que clamó, se inclinó Dios a escuchar el clamor de David. Entonces, muchas veces nos llenamos de reproches, muchas veces nos llenamos de palabras señalando a Dios y criticando y juzgando, pero Dios quiere es que en nosotros haya un clamor.
Y cuando David clamó, Dios atendió, Dios escuchó el clamor de David. Dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. En medio de nuestro clamor podemos decirle a Dios lo que estamos viviendo. En medio de esa crisis, esa dificultad, podemos llevarla a la presencia de Dios y pedirle ayuda al Señor. Pedirle a Dios su intervención. Pedirle a Dios que sea Él obrando a nuestro favor. Y Dios va a escuchar la oración y el clamor que usted y yo hacemos de manera sincera. No es imponiéndole al Señor diciendo, Señor, haz esto o aquello, sino que en medio de todo lo que podamos experimentar, le podamos decir a Dios que Él haga su voluntad en nosotros, que Él intervenga conforme a sus planes y propósitos, y Dios lo va a hacer. Y cuando David clamó en medio de su angustia, y él estaba allí pasando una situación difícil, pero aprendió a esperar en el Señor. Y dice que vino la respuesta del cielo, y Dios respondió al clamor de David. Por eso dice en el versículo 2, y Dios lo hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. A veces la prueba produce en nosotros desesperación, angustia, pero esto no es ocasión para que dejemos de clamar, dejemos de confiar, porque los que esperan en la respuesta del Señor, los que esperamos con paciencia, somos los que heredamos las promesas de Dios. Somos los que veremos la respuesta de Dios en nuestra vida. Y de pronto usted me dice, han pasado muchos años, han pasado meses, ya yo no sé cuánto puedo resistir. Pero Dios no nos ha dado algo más allá de lo que usted y yo podamos soportar. Si lo que hoy estamos viviendo está en las manos del Señor, Dios nos dará las fuerzas necesarias para soportar y esperar en su pronta respuesta, para esperar en su oportuna respuesta. Y Dios sacó a David de ese lugar de desesperación, de ese lugar donde no habían las condiciones, pero él, aun cuando estaba en esa situación, vemos que no dejó de clamar en ningún tiempo por la ayuda de Dios. Y Dios se manifestó con liberación. Dios se manifestó a la vida de David con salvación. De la misma manera Dios se quiere manifestar a nuestra vida también con respuestas, con perdón, con liberación, con sanidad, con milagros. Dios quiere manifestarse a nuestra vida de esta manera. Y dice la palabra que Dios le sacó de ese lugar, de esa condición. Es decir, que viene un cambio de condición para nuestra vida. No siempre vamos a estar en angustia y en dificultad. Vienen tiempos en los cuales Dios extiende su mano y nos libra, nos hace estar firme. Dice la palabra que Dios sacó los pies de David del lodo cenagoso. Dios sacó a David de esa prueba, ese momento difícil. Y dice la Escritura que lo puso sobre la peña y enderezó sus pasos. Es decir, viene un tiempo en el cual vamos a decir, ciertamente Dios me libró, ciertamente Dios me ayudó, Dios obró a mi favor en esta situación, porque es Dios quien saca de la dificultad, es Dios quien tiene el poder y la autoridad para cambiar los diagnósticos, es Dios quien tiene el poder y la autoridad para sacarnos de esa crisis, de esa deuda. Es Dios quien tiene ese poder. Entonces lo único en este día que nos muestra la palabra es aprender a esperar en medio de la prueba, tener gozo, en medio de la prueba aprender a esperar con paciencia para alcanzar las promesas que Dios tiene reservadas para todos y cada uno de nosotros. Dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Pasó de un momento de angustia y de dificultad a un momento en el cual él daba gloria a Dios, alabanza. Dios puso alabanza en su boca. Es decir, que va a venir tiempo en el cual nosotros no va a haber un lamento, no va a haber tristeza en nosotros, sino que vamos a glorificar el nombre de Dios, vamos a dar alabanza a Él por la victoria que hemos recibido. Hay algo por lo cual usted está clamando en este día y sepa que cuando el Señor le entregue la victoria, en nosotros debe haber una palabra, debe haber una alabanza en nuestra boca. Es lo que Dios quiere para nosotros. Y dice, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová.
Muchos verán la intervención de Dios en nuestra vida, cómo Dios obró en una situación que parecía no tener solución. Verán esto muchos de nuestros familiares, de las personas más allegadas, de aquellos que vieron su proceso. Dice la palabra, verán esto muchos y se alegrarán, reconocerán, confiarán en el Señor. Por lo que usted y yo vivimos, aprenderán a confiar en el Dios Todopoderoso, porque con lo que vivimos somos bendición para otros, para que otros puedan también aprender a confiar y a esperar en el Señor. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Yo sé que es una mañana en la cual Dios quiere que aprendamos a esperar en medio de la prueba su ayuda. Y dice la Escritura que somos bienaventurados cuando hemos puesto en el Señor nuestra confianza, nuestra esperanza, tener esa firme convicción de que es Dios quien puede ayudar, es Dios quien puede cambiar nuestra situación. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Muchos han puesto la mirada en otras cosas. Muchas veces hemos puesto la mirada en personas o en entidades que creemos que pueden ayudarnos a salir de ciertas situaciones, pero es realmente bienaventurado el hombre y la mujer que ha puesto su esperanza en el Dios vivo, en el Dios Todopoderoso. En este día es lo que Dios quiere, que aprendamos a esperar, que clamemos en medio de esa prueba que hoy estamos viviendo, aprendamos a clamar, a confiar en el Señor, en su ayuda, que Dios se va a manifestar a nuestra vida. Dios va a traer esa respuesta por la cual hemos estado esperando por mucho tiempo. Quiero invitarle, usted pueda dejar su petición de oración. Vamos a orar en este día y vamos a dar gracias. Y vamos a decirle, Dios, te doy gracias. Gracias, Señor, porque cuando nos dice tu palabra, que cuando nos hallemos en diversas pruebas, diversas dificultades, que en nuestro corazón haya gozo, que en nuestro corazón haya alegría, que aprendamos a esperar con paciencia en tu ayuda y en tu intervención. Señor, gracias porque sabemos que tú has escuchado nuestro clamor. Señor, tú has inclinado tu oído y has extendido tu mano para librarnos. Gracias porque en este día podemos confiar en que hay una respuesta para eso que hoy estamos viviendo y enfrentando. Señor, porque nada se escapa de tus manos. Tú tienes soberanía, Señor, en esta vida, sobre nuestras vidas, sobre esta tierra, sobre todo lo que existe. Tú eres soberano, tú eres poderoso para obrar en medio de nuestra vida y nuestras circunstancias. Gracias por esta palabra que nos infunde aliento, nos llena de fe y de confianza en ti. Tu palabra nos habla que somos bienaventurados cuando hemos puesto en Jehová nuestra confianza, nuestra esperanza. Y tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestra confianza, Dios. Y en este día presento cada familia en el nombre de Jesús, está en tus manos. Padre, mira cada petición de oración que hoy cada uno de mis hermanos, amigos, las personas que se conectan a esta transmisión han presentado delante de ti. Oramos para que usted traiga respuesta conforme a su voluntad. Enséñanos a esperar con paciencia en tu ayuda, Señor, porque sabemos que viene ayuda de camino. Padre, gracias porque tú llegas a tiempo. En el momento oportuno eres tú, Señor, quien te manifiestas con respuesta. Oramos en este día por aquellas personas que hoy están pasando, Señor, por una situación difícil de enfermedad. Oramos por milagros, por sanidades, creyendo tu palabra que dice que por las llagas de Jesucristo usted y yo recibimos sanidad, milagros, Señor. Y hoy en el nombre de Jesús creemos por ese milagro. Bendecimos las familias, bendecimos los hogares en este día en el nombre de Jesucristo. Por aquellos que hoy claman por una puerta de empleo, por provisión, oramos en el nombre de Jesús para que usted supla conforme a sus riquezas en gloria. Aquellos que se han proyectado para ir a algún lugar, tienen en mente un viaje, oramos para que usted les guarde donde quiera ellos se encuentren, donde quiera ellos vayan. Bendice sus proyectos, Señor, sus planes en el nombre de Jesús. Así como un día Jabes clamó por bendición, Señor, y usted escuchó la oración de Jabes. Oramos para que usted bendiga, Señor, ellos que te han pedido, para que usted ensanche su territorio, le conceda el anhelo de su corazón, cambie su situación, su condición. Gracias te damos, Dios, en este día, en el nombre de Jesús.
Te bendecimos, Dios, en esta hora, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les siga bendiciendo mucho más. Recuerde, usted se puede conectar a las diferentes transmisiones que hacemos de manera diaria por medio de nuestra página Iglesia Milagro de Dios. Desde nuestra Iglesia Cristiana Milagro de Dios, Señal de lo Alto, en la ciudad de Sincelejo, les saluda, les bendice su hermana evangelista Miriam Benítez. Muchas bendiciones.